Saludos campesinos, campesinas, productores y productoras de Venezuela y del mundo. Nuestro programa Cultivando Patria, en la tierra más dulce de Venezuela, Papelón, la parroquia Papelón, capital del municipio Papelón en el estado Portuguesa. Iniciamos este programa con esa hermosísima tonada de don Dámaso Delgado, cantante, autor, pastor evangélico ahora, que nos recuerda los mitos y las leyendas, las tradiciones y las costumbres de nuestro pueblo llanero, Esa imagen del silbón que allí vimos al lado de ese samán, obra del artista portugueseño Henry Castañeda, quien recoge en sus manos la expresión y la descripción que don Dámaso Delgado hace en esa famosa leyenda de Juan Hilario y el silbón. ¿Pa dónde vas por ahí, Juan Hilario?, le pregunta el caminante. Pa la fiesta de Quebraseca, que dicen va a estar muy buena, Y ese encuentro entre Juan Hilario y el silbón se dio por aquí cerca, después de Guayabal, que es la carretera que está aquí al frente, en la finca Los Heyes. Los Heyes venían desde Guanarito hasta Los Heyes para allí compartir en una gran fiesta, y en el camino pues encontró Juan Hilario a el silbón. Esta leyenda de don Dámaso recoge un elemento desde el punto de vista de la concepción de la vida del ser humano que el doctor José Manuel Briceño Guerrero, en su primera obra, hasta ahora conocida, que publicó por allá por el año de 1962, ¿qué es la filosofía? Bueno, el doctor Briceño Guerrero, de quien hemos hecho mención en nuestro programa en varias oportunidades, llanero al fin, nació allá en Palmarito, en el estado Apure. Destaca el doctor Briceño Guerrero en la obra ¿Qué es la filosofía? Los dos grandes elementos culturales que según él rigen la concepción del mundo, de la vida del ser humano. El primero de ellos, el mito. El mito, esa creación cultural que de alguna manera conforma en el ser humano sus miedos, sus temores, conforma en el ser humano sus herramientas de lucha para la sobrevivencia. Primer elemento cultural, señala Briceño Guerrero. Y un segundo elemento que él señala que guía la vida del ser humano en su devenir en el tiempo es la utopía, el sueño, el ideal. Ese sueño y ese ideal que lo motivan, que le generan la esperanza, la fe, la bondad, la creencia, su cosmovisión. Y allí una obra pequeñita, bueno, que se digiere en 2 horas, que es parte de esa grandeza de Briceño Guerrero cuando escribió, bueno, y su obra que ahora es inmortal, señala allí, quizás respondiendo a aquellas 3 grandes preguntas de los filósofos de la antigüedad, describe allí cómo esa filosofía es capaz de atender a un ser que pretende explicarse, concebirse, cómo esa filosofía responde a el conocimiento, la forma como el aprendizaje, todo lo que ese ser es capaz de atrapar y luego proyectar, y también define en esa obra un elemento que guía al ser humano en su devenir, los valores, la estructuración de valores. Señala también allí el doctor Briceño Guerrero, en esa visión muy desde la realidad concreta, señala cómo eso conforma una especie de indeterminación cultural, en una visión
que quizás algunos no compartimos, es una visión muy eurocentrista de la naturaleza de la filosofía, porque parte Briceño Guerrero, en su obra de profunda investigación, no olvidemos que el doctor Briceño fue filólogo también, 14 idiomas hablaba, y comprendió el lenguaje de los países asiáticos, de los países musulmanes, de los países sajones, de los escandinavos, de los latinos, toda la profundidad de esas lenguas. No solo las conoció desde el punto de vista teórico, sino que también las logró dominar, Dice él que esa indeterminación cultural se traduce en esa búsqueda permanente de su identidad, en esa búsqueda permanente de la verdad, en ese elemento que lo regula, que lo pone a definir entre el bien y el mal y lo guía por la vida, Interesante obra, y yo hago esta reflexión porque fui bendecido quizás en estos días por dos grandes amigos, Juan Ramón Guzmán, el poeta del barrio El Muartico, que es el barrio donde se crió ese gran amigo, autodidacta de la poesía y de la filosofía, Juan Ramón Guzmán, me regaló parte de esa prolífica obra del doctor Briceño Guerrero y de otro gran amigo también, estudioso de la filosofía y de la sociología, el comandante en jefe de las tropas insurrectas, como le digo yo, del Fondas y el Safonac, el camarada Pedro Malaver, que me regaló también parte de esa obra, y así completé más o menos 20 títulos allí del doctor Briceño Guerrero, que de verdad hemos conseguido allí en esa lectura profundas reflexiones. Hemos iniciado a leer Amor y Terror de las Palabras en una de esas cosas muy peculiares de Briceño Guerrero, quien escribía bajo el nombre de Jonuel Brigué, y en ese debate permanente que él daba de la niñez, el adulto, del científico social, literato y hombre de campo, y fue capaz de llevar ese cenáculo, ese areópago que quizás en algún momento asumieron los pensadores intelectuales académicos, esa cúspide de la Acrópolis de Atenas, logró bajarla a la realidad concreta. Y aquí en Amor y Terror de las Palabras hace él una hermosa comparación, una confrontación entre el niño Briceño Guerrero, Jonuel Brigué, porque se daba la tarea Briceño Guerrero a inventar palabras, a inventarlas para caracterizar, para cualificar, para identificar, para explicar alguna situación, para comprender y profundizar cualquier acción del ser humano, y el José Manuel Briceño Guerrero adulto. Entonces en el libro, José Manuel Briceño Guerrero, el adulto, le escribe el prólogo a Jonuel Brigué. Y en ese prólogo, también allí trayéndonos a Borges, en esa obra de prólogo de prólogos, donde Borges refleja la importancia que tiene esta parte de la literatura, que debe recoger en su contenido, sin explicación mayor, la esencia de la obra al cual prologa. Bueno, en el prólogo que le hace el adulto Briceño Guerrero al niño Jonuel Brigué, establece el debate él: ¿quién es el niño? ¿Quién es el adulto? ¿Quién hace a quién? ¿Quién enseña a quién? Y aquí hace él una reflexión en una de las preguntas que se hace él con el personaje que crea. Dice él: he oído de expertos que el niño es padre del adulto, y admito la importancia de los primeros días, los primeros años de la vida en la formación del hombre. Bueno, con estas reflexiones
nacida de estas tierras hermosas, llaneras, altísimamente ricas, profundamente ricas, no solo en su riqueza propia intrínseca, de los suelos, de su clima, de sus bosques, de sus sabanas, sino en la riqueza del talento de sus hombres y de sus mujeres, que en la manera de enfrentar las grandes dificultades que por las mismas condiciones de suelo, de clima, de región, el llano plantea, ha hecho de esas dificultades una forma de vida para hacer de estos suelos los suelos más ricos en producción agrícola y pecuaria que hay en el país. En los suelos llaneros se produce más del 74% de los cereales que se consumen en el país. En los suelos llaneros se produce casi el 70%, 68% de la leche y de la carne que se produce en el país. Es decir, la proteína animal, el carbohidrato y la proteína vegetal también. En estos suelos, nuestros campesinos, nuestros llaneros, así como Juan Hilario, ¿para dónde vas por ahí, Juan Hilario? Para la fiesta de Quebraseca que dicen que está muy buena. ¡Ja! Carajo, le dice el otro. Tenga mucho cuidado porque estamos en mayo, tiempo del silbón. Y narra allí don Dámaso, quizás un poco en ese planteamiento profundo de la filosofía de Briceño Guerrero, de cómo ese llanero campesino interpreta en esa tonada, interpreta en esa leyenda la esencia del llanero. Ese llanero guachamarón parrandero que, como dice la leyenda, mató a su hijo para comerle la zarura y por eso pues el Dios creador lo castigó y lo convirtió en aquel demonio que está allá, que comparte con esas aves de rapiña que para muchos pudieran ser aves feas, horribles, pero qué hermosas e importantes son por la tarea que cumplen en el ciclo natural de la vida, al propagar ellas vida en otras partes de lo que de la no vida asumen, cómo limpian la naturaleza de la carroña, de eso que llamaría el poeta la mortecina, que es ese olor de la muerte que, bueno, toda la literatura española describió en su obra y toda la literatura venezolana también descubrió en la obra. La importancia vital que tienen nuestros amuros, nuestras aves de corroña, para limpiar la naturaleza de algo que allí llegó, para cumplir el ciclo de la vida. Y todo esto pues en el marco de esta propuesta que hoy, un sueño, parte de esas utopías que refleja Briceño Guerrero, que nos hacemos en la vida, es hecho realidad, con los miedos y los temores propios del ser humano. ¿Será que arrancamos un proyecto de esta naturaleza en un área de tanta dificultad como por ejemplo la ganadería lechera? Bueno, ese sueño que hace 5 años surgió por allá en la mente de un equipo de gobierno cuando nos tocó asumir la conducción del Estado portuguesa, es hoy una realidad aquí, en esta hermosa planta de lácteos de papelón, hermosa planta, que estamos en uno de sus extremos, en la cercanía, que después de tantos años y que nos trae gratos recuerdos, uno de ellos lo traigo a colación, un gran amigo que conocimos, que fue quien nos trajo estos equipos acá, en uno de los primeros convenios que el comandante Chávez firmó con la presidenta Cristina Kirchner. Ese muchacho, un muchacho joven, empresario, nos convenció de la calidad de estos equipos. En una empresa pequeña que ellos tenían allí, que estaban levantando. Lamentablemente ese compañero murió de una extraña enfermedad y él no pudo ver este sueño hecho realidad, que era su sueño porque era la primera experiencia, el primer negocio
en el buen sentido de la palabra, que hacía con nuestro país. Pero bueno, en la memoria de Sergio, ese hermano argentino que nos permitió traer estos equipos excelentes, es aquí una realidad, un sueño que nos permite y nos motiva para seguir cultivando la patria hermosa que queremos, cultivando patria. Lo primero que tiene que tener un campesino es la tierra, porque si no trabaja para otro. Lo primero. Aquí estamos entregando hoy 317 instrumentos agrarios, estamos entregando. El presidente Maduro ha entregado hasta hoy, óigase bien, 33.579 instrumentos. 33.579 instrumentos hasta hoy en todo el país. Eso representa unas 887.546 hectáreas. Vean, solo en Revolución, casi 900.000 hectáreas, que pronto la vamos a llegar a 900.000 hectáreas, en manos de los campesinos. Y vamos a seguir entregándolo, porque en los momentos de crisis nosotros tenemos que profundizar la revolución para hacer que ésta sea irreversible. Este es el momento. Le digo a mi hermano presidente del INTI, tenemos que acelerar la entrega de tierra a los campesinos, porque si no, campesino que no es dueño de la tierra no le provoca producir, nadie va a trabajar para otro. Con el Plan Callapa, el INTI da un paso al frente en la construcción de unas bases sólidas para lograr una economía articulada y productiva de la mano con pequeños, medianos y grandes productores.